here we are in this now time. We're going to use this image to affirm to ourselves and to open ourselves to the reality Y aquí estamos, vamos a usar esta imagen para abrirnos a nosotros mismos hacia la realidad that consciousness, human consciousness, is in constant evolution. de que la conciencia humana está en constante evolución. And that's good news. Y esas son buenas noticias, Really good news. realmente buenas noticias. So we're going to take a look at particles. Sharon Orr is going to help us have a very quick foundation here. Y vamos a echarle un vistazo a las partículas y acá Sharon Orr nos va a ayudar a tener un buen y rápido fundamento aquí. I would like you to consider this. When we split the atom, something happened for us on many levels inside of our being. Y quiero que consideren esto, cuando dividimos el átomo, algo sucedió para nosotros en distintos niveles. I believe we are ready to take a new step in the next part of our journey, and we will create a unique and united energetic frequency of infinite love. Y creo que estamos listos para dar un siguiente paso en nuestra evolución y crear una unidad en amor infinito. I just want to say, I am born from that energy of infinite love. That's everything that I bring to you, all of the energy tools. Y yo estoy hecha de esa energía del amor infinito, que es lo que traigo en todas las herramientas energéticas. And this last statement, I am inspired by science. Y esta última afirmación, que yo estoy inspirada por la ciencia. And that is backed by human imagination, innovation, and evolution. Y eso está respaldado por la imaginación y la evolución humana. It gives me great pleasure to introduce Sharon Orr to everyone. We have been friends, and she's been a mentor and has helped me tremendously for many years now. Thank you, Sharon Orr. Y que le da mucho placer presentarles a Sharon Orr, que es una amiga, es una mentora, y muchas gracias, Sharon Orr. So thank you very much, dearest Peggy, for giving me the opportunity to talk about physics. Así que muchas gracias, Peggy, por darme la oportunidad de hablar de física. And thank you very much, Alberto, for inviting me to your show. It's my first time. I'm a bit excited. Y muchas gracias, Alberto, por invitarme a tu programa. Es mi primera vez, así que me siento muy emocionada. And physics is a very, very big love of mine. It's a big hobby. Y la física es un gran amor que tengo, es un gran hobby. And I will share with you a little bit about the history of particle physics. Y lo que voy a compartir con ustedes es un poco de historia sobre la historia de las partículas en la física. So you can understand the importance of the discovery that has happened lately and that Peggy will talk about. Para que ustedes comprendan la importancia del descubrimiento que que sucedió hace poco y del cual va a hablar Peggy. Okay, so we can start. You can move to the slide. Vamos a comenzar con las láminas. Yes. Our story begins in the early 1900s with a scientist called John Dalton. Y la historia comienza a principios del 1800 con un científico llamado John Dalton. He was researching chemistry and did experiments with chemical compounds. Él estaba estudiando la química y hacía experimentos con compuestos químicos. And he discovered that before and after experiments, the chemical compounds always changed their weight in fixed quantities. Y él se dio cuenta de que antes y después de los experimentos, los compuestos químicos cambiaban su peso en cantidades fijas. And as always in physics, he asked himself, y como siempre en la física, él se pregunta a sí mismo, what mechanism, what rule can explain the phenomena that I am seeing?
Y él se preguntó, ¿qué regla, qué ley explica el fenómeno que yo estoy viendo? And he had the idea that actually the chemical compounds, matter, that he was studying Y él tuvo la idea de que los compuestos químicos que estaba estudiando, la materia que estaba estudiando, was made of particles, little particles that always had the same weight. estaba hecha de pequeñas partículas que siempre tenían el mismo peso. And he called these particles atoms, Y llamó a estas partículas átomos, which is a word coming from ancient Greek and meaning uncuttable, something you cannot cut. que es una palabra que viene de la antigua Grecia y que significa que no se puede cortar. So we will soon see that the atom proved to be very, very cuttable, but this was the early notion. Y después podemos ver que de hecho el átomo sí se podía cortar, dividir, pero estas fueron las primeras nociones. Yes, and if you can click, we can see the atom. Y ahora vamos a hacer clic y vamos a ver el átomo. And later on, a physicist named J.J. Thomson discovered the electrons. You put another click. Y luego el físico llamado J.J. Thomson descubrió el electrón, Which are tiny, tiny, tiny particles much smaller than the atom, que son pequeñas, pequeñas partículas mucho más pequeñas que el átomo, and they are actually causing the electrical currency. They are carrying the electrical currency, what we call electricity. y son las que llevan la corriente eléctrica, lo que nosotros llamamos electricidad. Yes, and they are very relevant to Peggy's work. They have a negative electromagnetic charge. Y son muy relevantes para el trabajo de Peggy, tienen una carga electromagnética negativa. And this was a very big discovery. He got the Physics Nobel Prize. Y este fue un descubrimiento muy grande por el cual obtuvo el Nobel de Física. And the following years, many, many more scientists continue to study the atom and electrons. Y por los siguientes años muchos científicos continuaron estudiando el átomo y los electrones. And the structure of the atom became known. If you can click. Y la estructura del átomo entonces se volvió conocida. In the middle, we have a nucleus with particles called neutrons and protons. En el medio tenemos un núcleo con partículas llamadas neutrones y protones. And around it, there are the electrons running all the time. Y alrededor están los electrones. So if you can click, please. And these discoveries led to some very important realizations. Y este descubrimiento llevó a darse cuenta de cosas muy importantes. The first one is that matter, as we know it, everything, ourselves, our clothes, our homes, La primera es que la materia, como la conocemos, nuestras cosas, nuestra ropa, nuestro hogar, is actually mostly void. It's mostly empty space. es mayormente vacío, mayormente espacio vacío. Which is kind of mind-blowing. So very, very clear nucleus, electrons around, and 98% is nothing, empty space. Y eso como que vuela la cabeza porque está el núcleo, los electrones, pero el 98% es espacio vacío. Yes. The second one is what we call atomic power. Y la siguiente es lo que llamamos la energía atómica. So think, in the middle of every atom, there are protons which have positive electromagnetic charge. Entonces, adentro de cada átomo hay protones que tienen una carga energética positiva. And it's like a magnet. Try to put two magnets, positive and positive, together. Try to push them together. It's impossible.
Y es como un magneto, tú trata, como un imán, trata de poner la carga positiva y negativa junta, es imposible. Positiva and positiva. Perdón, positiva y positiva junta, no negativa y positiva y positiva junta, no se But- juntan. But some power holds protons stuck together in the middle of the atom. Some great, great, great power. Y hay un gran poder que sostiene esto dentro del núcleo del átomo, hay una gran fuerza. And this gave the idea, if we can use this power, if we can somehow unleash it, we will get amazing power. And we do. We all know what atomic bombs can do, right? Y se llegó entonces a la idea de que había un gran poder ahí, si pudiéramos sacar ese poder, qué es lo que pudiera hacer, y bueno, ya sabemos lo que sucede con las bombas atómicas. And the third realization is very, very, very beautiful. Y lo siguiente que se dieron cuenta es muy, muy hermoso, And it's basically the basis of all the work that Peggy is guiding us to understand. y básicamente es la base de todo el trabajo que Peggy nos está guiando a comprender. That matter is actually electromagnetic in nature, that we are electromagnetic, that everything is electromagnetic in nature. De que la materia es electromagnética en naturaleza, que nosotros somos electromagnéticos en naturaleza, que todo es electromagnético. And how to work with it and what to do with it, if you study with Peggy, you will see all the beauty of it. Y qué hacer con eso, cómo trabajar con eso, si tú estudias con Peggy puedes ver la belleza de hacerlo. And we can go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. I think we have some small pictures here. Oh, sorry, I didn't ask you to click. They were I coming. didn't know. Sorry. Y aquí hay unas pequeñas imágenes de lo que hemos dicho. Así que ahora vamos a la siguiente imagen. Okay, so by the early 2000, by the early 20th century, it was clear that we have an atom, protons, neutrons, electrons, and physicists asked, okay, are we happy? Does this explain everything? Y a comienzos entonces del siglo XX ya teníamos la estructura, teníamos el átomo, los neutrones, los protones, los electrones, y entonces los físicos se preguntaron, ¿estamos satisfechos? ¿Esto lo explica todo? Well, the answer, as you can guess, is no. Entonces la respuesta, como la pueden saber, es que no. There were many other phenomena that physicists could see and research that they still could not explain. Había muchas cosas que los físicos podían ver e investigar que todavía no estaban explicados. And Max Planck studied electromagnetic energy, and Albert Einstein studied light energy. Y Max Planck estudió la energía electromagnética y Albert Einstein estudió la luz, la energía de la luz. And they discovered the same discovery that Dalton had, that here as well, it changes in discrete quantities, always in the same fixed quantities. Y encontraron lo mismo que había encontrado Dalton antes, y era que en los experimentos cambiaban en cantidades fijas, siempre en la misma cantidad. Yes, and if you can click, we will see one equation, only one, I promise, not to panic. Y haciendo clic vemos una ecuación, va a ser una sola ecuación, lo promete. That shows that energy, E, que muestra que la energía, E, is actually the frequency, F, es de hecho la frecuencia, que es F, times H, when H is the constant, is the fixed quantity by which the energy changes. multiplicada por H, donde H es la constante, ¿no? Que es esta cantidad fija esta cantidad fija numérica. And this was, and this H, this quantity is actually, you can think of it as the energy size of a single photon.
Y esta cantidad es como el tamaño energético de un simple fotón. Yes, photon they are the light particles. Y el fotón lo que lleva es esta partícula de luz. So another big discovery, more Nobel Prizes to both of them. Otro gran descubrimiento, más premios Nobel para ambos. And they studied further and further. And another click, please, Barbara. Y ya estudiaron mucho más, y vamos a lo siguiente aquí. And they discovered that actually protons and neutrons are built from quarks, even smaller particles. Y también descubrieron que los protones y los neutrones de hecho están hechos de quarks, que son partículas aún más pequeñas. Right. And the study of the particles continues, and we have some more important realizations. If you can click. Y continuó el estudio de las partículas y hubo cosas importantes de las que nos dimos cuenta. Yes, that light is actually electromagnetic particles called photons. De que la luz son partículas electromagnéticas llamadas fotones. And quarks are smaller particles. Y que los quarks son partículas más pequeñas. And they started to suspect that all the small particles, the elementary particles that build the universe, are actually quantum. They have specific quantity. Y se empezaron a dar cuenta que de hecho las partículas de las cuales está hecha el universo son de hecho cuánticas, tienen pequeñas partes. And another beautiful discovery was what we call the wave-particle duality. Y otro descubrimiento interesante es esta dualidad onda-partícula. That these particles, for example, photons, y es que estas partículas, por ejemplo, los fotones, sometimes behave like particles. You can think about it like balls, little balls. Algunas veces se comportan como partículas, ustedes la pueden imaginarse pequeñas pelotitas. And sometimes they behave like a wave. You can think about light or water. Y en otras oportunidades se comportan como ondas. Puedes pensar en la luz o en el agua. And this opened the door for many thoughts and speculations about multidimensionality, and basically the fact that we know very little about the true nature of matter in the universe. Y esto nos hace especular sobre muchas cosas y sobre cuál es la verdadera naturaleza del universo. So, next slide. Siguiente lámina. So we are coming to a close of this little introduction to particles. Así que estamos llegando al cierre de esta pequeña presentación de partículas. From this, you can click again, from this study of particles, they wanted to create a map of all the elementary particles. Y de este estudio de partículas quisieron hacer un mapa de todas las partículas elementales. Much like the chemical elementary table. Como la tabla de los elementos de la química. And they classified all the particles found into two categories, fermions and bosons. Y clasificaron todas las partículas en dos categorías, fermiones y bosones. There are specific characteristics which determine if it's a fermion or a boson, but they thought, okay, all particles in the universe are either fermions or bosons. Hay características específicas de los bosones, de los fermiones, pero las clasificaron y dijeron todas las partículas del universo o son bosones o son fermiones. And you can give us 2 clicks. The most famous fermion is the electron, and the most famous boson is a photon. Y acá pueden ver que el fermión más famoso es el electrón y el bosón más famoso es el fotón. And then there were still open questions, another click. Y luego también había preguntas abiertas. And physicists were trying to imagine, were trying to come up with more theories to explain everything. Y los físicos empezaron a realizar
más teorías, a hacer más teorías para explicarlo todo. Yes. Maybe you've heard the names, the grand unification theory, supersymmetry. Quizás escucharon los nombres de la teoría de la gran unificación o de la supersimetría, So I will talk just about one theory, y voy a hablar solamente de una teoría, string theory, la teoría de las cuerdas. that a theory that everything is made of tiny, tiny, tiny little strings which make up all the particles that you see here. Y es de que todo está hecho de pequeñas cuerdas muy pequeñas que forman todo lo demás. And why is this interesting to us now? ¿Y por qué esto es interesante para nosotros ahora? Because they try to create the mathematics, the formulas that will explain the strings. Porque empezaron a crear la matemática, las fórmulas que explican estas cuerdas, And they had to go to higher and higher dimension. Only in the 11th dimension, or some say the 12th dimension, the mathematics works and it all fits. y tuvieron que ir dimensión por dimensión, y recién en la dimensión 11 o 12 toda esta matemática funciona. So this is very, very, very difficult to comprehend. And so someone had the idea actually to go lower to study second dimension. Y estas son ideas muy desafiantes de comprender, y alguien tuvo la idea de ir más hacia abajo, ir a la segunda dimensión. And 3 years ago, they discovered a new type of particles which were called anyons. Y hace 2 años descubrieron un nuevo tipo de partícula que se llaman aniones. They only exist in the second dimension. They are very special. Solo existen en la segunda dimensión, son muy especiales, And it's a big breakthrough in physics. And thanks to our beautiful Peggy, maybe now a little more people will know about it and will understand why it is so important that they are discovered now. y son un avance importante en la física, y quizás gracias a Peggy, ahora las personas van a comprender por qué es importante su descubrimiento ahora. Yeah, you can do the last click, and thank you very much for your attention. Ahora este último clic, y muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias, Sharon. Thank you so much, Sharon. Or each time we go through this, I have a better understanding of the foundations of our existence, better than I had before. Muchas gracias. Cada vez que escucho esto, tengo una mayor comprensión de nuestros fundamentos, de los fundamentos de nuestra existencia, más de lo que tenía antes.